comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Oramos. Querido Dios y Padre que moras en las alturas de los cielos, te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Querido Señor, te damos gracias por permitirnos un día más de vida, Señor, y estamos aquí ante tu presencia, pidiendo el acompañamiento de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos des discernimiento, Señor, y para que el mensaje que tienes en esta mañana nos sirva a cada uno de nosotros para transformación y acercarnos cada vez más a ti. Acompáñanos, levántanos con tu bendición, pues lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta historia del libro Segunda de Reyes del capítulo 4, ocurre en un ministerio del profeta Eliseo. Eliseo fue el sucesor del profeta Elías. Y ocurre en una situación donde hay mucha idolatría, donde hay mucha apostasía, donde las personas, el pueblo escogido por Dios se ha alejado del Creador. Pero a pesar de eso, siempre ha habido un remanente fiel. Y este personaje del cual está hablando Segunda de Reyes capítulo 4, el versículo 8 en adelante, es de una mujer que la Biblia no menciona el nombre, pero menciona que tenía la confianza puesta en el Señor. Que a pesar de que en el entorno reinaba la idolatría y la apostasía, ella hacía parte de ese remanente que confiaba todos los días de su vida en Dios. Y vamos a leer el verso 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y he allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Es interesante ver que esta señora, que no menciona su nombre, dice que es una persona importante socialmente, pero tenía una condición muy especial. Era una persona que se preocupaba por atender a las personas que pasaban en su casa. Muchos de nosotros que hemos llegado a este país hemos sido bendecidos por personas que son usadas por el Señor y nos han acogido cuando hemos tenido necesidad. Esta persona hacía ese mismo trabajo, poder mitigar en medio de tanto sufrimiento, poder mitigar algo de dolor en estas personas. Sigue diciendo el verso 9, y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y el verso 10 sigue diciendo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesas, sillas y candelero, para que cuando viniere a nosotros se quede en él. Qué interesante que una mujer decidió inclusive tomar parte de sus recursos, elaborar una habitación para que una persona morara allí en la casa. Pero hay una condición muy especial. Esta señora, dice el versículo bíblico, que entendió que él era un siervo de Dios. Y hoy en día, déjenme decirles que es muy, muy difícil tener un discernimiento espiritual en medio de tanto caos. Hoy en día encontramos personas que son muy religiosas, pero que no tienen muy buen discernimiento espiritual. Hoy en día cerramos las puertas de nuestra casa por temor de no conocer la persona que está pasando por el frente de ella. Esta persona que está aquí entendió que Dios le había dado discernimiento para entender que Eliseo era un hombre al servicio de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor: y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino a ella delante de él. Dijo entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti ante el rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Esta mujer hizo todo desinteresadamente. La respuesta que le dio, él le dijo:
mire, pues yo vivo aquí en el pueblo, yo no necesito nada. Si salgo, tengo a mi familia, tengo a mis amigos, no me hace falta nada. Yo estoy haciendo eso porque me nace, porque quiero servirle a las demás personas. No había interés alguno. ¿Cuántos de nosotros hacemos la misma? Podemos hacer lo mismo con las personas que están allá afuera. Hacerlo desinteresadamente, sin pedir nada a cambio. Esa condición hoy en día en el mundo es muy difícil de conseguirla. Es una realidad que dice la palabra de Dios, que en el final de los tiempos, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y estamos viviendo en esos tiempos. Sin embargo, a pesar de que tú creas tenerlo todo, Dios sabe lo que hay en lo más profundo de tu corazón. Dios sabe lo que realmente te está haciendo falta, lo que necesitas. Y Dios, a pesar de que tú no eleves esa oración, sabe lo que te falta en tu corazón. Dice la palabra del Señor. Entonces, llámala, el verso 15, dice, dijo entonces, llámala, y él la llamó y ella se paró delante a la puerta y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Quiero detenerme ahí un poco. Nosotros en muchas ocasiones lo que deseamos en nuestro corazón y no podemos obtenerlo. Y en muchas ocasiones oramos y no encontramos la respuesta de Dios. Pensamos que ya es tarde para que el milagro se realice. A veces nuestra enfermedad, nuestro cuerpo está enfermo y creemos que ya es muy tarde para que la sanidad vuelva a nosotros. Creemos que nuestros hijos, estando fuera de la iglesia, ya se han alejado tanto que es imposible que ellos vuelvan a acercarse a los pies del Señor. En muchas ocasiones creemos que la destrucción de matrimonios, de familias completas, ya es imposible restaurarla porque el tiempo de restauración ya pasó. Pero aquí Dios le está diciendo a esta mujer, por medio del profeta Elías, yo te voy a dar lo que tú necesitas. Y ella en medio de todo dice, pero no juegue con eso, que ese ha sido mi deseo, tener un hijo. La Biblia dice que el esposo era de avanzada edad y ella también. Una mujer que no había podido tener hijos, estéril. No había cómo poder ella quedar embarazada a no ser por un milagro de Dios. Dice el verso 17, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Dios cumple las promesas, hermanos. Cuando tu fe es una fe arraigada en la confianza del Señor, Dios cumple las promesas. Dice el Conflicto de los Siglos en la página 593, solo aquellos que estén viviendo en la luz tendrán discernimiento espiritual para distinguir lo verdadero y lo falso. Esta mujer podía entender que lo que le decía este siervo de Dios, a pesar de que ella sentía temor de recibirlo, se convirtió en una realidad de la vida. En otras palabras, podemos decir que cuando tú te aferras al poder de Cristo Jesús, Él nos va a dar más de lo que nosotros pedimos. Y eso puede ser una realidad en la vida tuya y en la vida mía. Después de que este niño ocurrió, pasaron algunos años. Y la historia no termina ahí. Muchas ocasiones, las bendiciones que Dios te da se convierten en pruebas y desafíos para madurar tu fe. Siguiendo el relato, dice que el niño creció, que estaba en el campo con su padre y que el niño se sintió mal. Le dijo, padre, me duele la cabeza. Y el padre le dijo a uno de los criados, ve y llévale
el niño a la mamá y la madre lo pone en sus piernas y dice el relato bíblico que el niño murió. ¿Cómo entender que la bendición que Dios te ha dado te cause tanto sufrimiento? ¿Cómo entender que lo que tú crees que ha sido la felicidad más grande de tu vida te esté causando el dolor más grande en los años que tú tienes? Ahí es cuando el milagro se convierte en prueba. Parece que lo que Dios nos dio se está perdiendo. En medio del dolor nos sentimos solos, nos sentimos abatidos y muchas personas deciden renunciar a la fe, deciden desviar el camino. Quiero leer nuevamente el texto de la lectura bíblica de esta mañana, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, lo que nos dice Dios en su palabra. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometidos a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en balanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas, mis queridos hermanos, es el medio que Dios utiliza para purificar el carácter humano. El hermano Julio estaba hablando esta mañana de las pruebas. Dios no tienta, Dios permite que las pruebas lleguen para purificar nuestro carácter. Y esta mujer, en medio de su desespero, en medio del inmenso dolor que debió estar sintiendo como ser humano, dice algo interesante. Le dice al marido, dile a uno de tus siervos que me acompañe, que coja una burra, la acondicione porque vamos a salir. Voy a ir a donde ese varón de Dios. Pero el marido llega y le dice, pero ¿tú qué vas a hacer allá si hoy no es sábado? ¿Tú qué vas a hacer allá si hoy no es día de fiesta? ¿Para qué vas allá? ¿Cómo decirle a una persona que solo puede tener un encuentro con Dios los sábados en la iglesia? ¿Cómo esperar nosotros, en medio de nuestras aflicciones, que se llegue el sábado para venir y entregarle las cargas al Señor? ¿Acaso no lo podemos hacer a diario? ¿Acaso no podemos estar con la fuente de la vida todos los días, como Dios lo prometió en su palabra? Y estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y esta mujer manda a su siervo que la acompañe, cogen camino rumbo al monte Carmelo, y dice el relato bíblico que cuando iba llegando al monte Carmelo, el profeta Eliseo lo ve y dice, allá viene la mujer sunamita. Y le dice a su siervo, ve y dile qué pasa. Pregúntale si está bien. Y quiero leer esos textos bíblicos. Dice en el verso 26, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? ¿Y qué dice el versículo que ella respondió y dijo? Bien. Está bien. ¿Cómo poder decirle a una persona que está bien cuando tu hijo acaba de morir? Dice el verso 27, luego llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se acercó Jeziel le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella le dijo, perdí a mi hijo, mi señor. ¿No te dije que no te burlares de mí? Estaba afligida.
Pero ella hizo algo que muchos de nosotros se nos olvida hacer cuando la tragedia llega, y es ir a los pies del Señor. Esto tiene un contexto profético que vamos a hablar al finalizar el tema. Pero cuando en medio de las aflicciones le damos la oportunidad de ir a los pies de Cristo Jesús, Él posiblemente pueda restaurarnos del dolor que estamos pasando. Dice el versículo siguiente que Eliseo le dijo al siervo: toma, llévate mi cetro, ve por el camino, no saludes a nadie, ve, entra al cuarto donde está el niño, colócalo encima de él y me cuentas qué pasa. Pero dice el versículo bíblico que la mujer le dijo a Eliseo: no te soltaré. Cuando siguieron transcurriendo las horas, el siervo de Eliseo llegó donde él y le dijo: no pasó nada. Entonces Eliseo decidió emprender camino también para la casa de la sunamita. Dice la palabra del Señor que Eliseo entró, cerró las puertas, se puso encima del niño extendiendo sus brazos para darle calor, y que el niño revivió y estornudó 7 veces. Algo muy parecido a lo que hizo el profeta Elías en Sarepta. ¿Recuerdan esa historia con el hijo de la viuda de Sarepta? Cuando yo escucho, cuando leo estos pasajes bíblicos, me doy cuenta que Dios está al control de todas las situaciones. Que a pesar de la tragedia más grande que nosotros podamos estar presentando, Dios tiene la solución a nuestros problemas. Que a pesar que tú sientas que tu mundo se destruyó, que ya no hay nada que lo pueda reparar, solo a los pies de Jesús encontrarás paz, tranquilidad y restablecimiento. Esta mujer, por haberse atado a los pies del Señor, su hijo le fue devuelto. Eliseo le entregó su hijo en sus brazos. Ahora yo quiero entender un contexto para hoy en nuestro tiempo. Hoy en día hay muchos cristianos que no tenemos una fe tan arraigada como la de esta mujer sunamita. Que a veces decidimos luchar en nuestro diario vivir con nuestras propias fuerzas, y si no logramos poder realizar lo que necesitamos, posiblemente nos quede tiempo para la oración. Y si no logramos y no ha resultado, porque el silencio de Dios pensamos y lo interpretamos mal y pensamos que no escuchó nuestras oraciones, decidimos claudicar en nuestra fe. La Biblia dice que en el tiempo del fin muchos van a desistir cuando llegue la persecución. La palabra de Dios nos recuerda que nosotros vamos a ser pesados, que nuestra fe va a ser probada en estos tiempos que estamos pasando. Y para que nosotros podamos enfrentar la guerra espiritual que hay, no podemos hacerlo si no tenemos el mismo sentir que tenía esta mujer sunamita. Y es tener una fe, confianza plena, completa en el Señor Jesucristo. Tal vez nosotros en muchas ocasiones nos preguntan: ¿cómo está usted hoy, Rafael? El hermano José decía que hay personas que responden: ay, como Dios quiere. ¿Y esta mujer hubiera podido responder así? Como Dios quiere, derrotada, destruida. Pero ella dijo: todo estaba bien. Pero ese todo estaba bien era producto de la fe inquebrantable que ella tenía con el Señor. Porque sabía que fuese cual fuese la situación, Dios no había perdido el control de su vida. Y el versículo bíblico
que termina en el verso 37. Dice, así que ella entró y se echó a sus pies y se inclinó en tierra y después tomó a su hijo y salió. Yo pensé que ese era el final de la historia, que la palabra del Señor no hablaba más respecto a este pasaje bíblico. Y sentía que el mensaje no estaba completo. Y cuando tú sientes que falta algo, es porque Dios quiere que tú tengas una verdad completa. Y si nosotros avanzamos un poquito más y nos vamos al libro, Segunda de Reyes, al capítulo 8, vamos a encontrar que allí pasa algo extraordinario que nos ayuda a entender que este mensaje realmente es para el tiempo del fin. Y aquí está hablando Eliseo con esta misma mujer. Y le dice, Dios te ha dicho que te vayas de esta tierra, porque va a ser azotada esta tierra por 7 años. Y esta mujer no preguntó por qué, no preguntó de qué iba a vivir, simplemente obedeció la voz de Dios. Y dice el registro bíblico que se fue donde los filisteos y allá estuvo por 7 años. Y a los 7 años ella volvía nuevamente a su tierra. Y ella se estaba acercando al rey para decirle, Señor, mis tierras alguien las tomó, no tengo dónde vivir. ¿Será que no puede restaurar lo que es mío? Pero la grata sorpresa que me dice el relato bíblico es que cuando el rey estaba hablando con el siervo de Eliseo, le estaba diciendo, venga Eliseo, hábleme de los milagros, venga siervo, hábleme de los milagros que hizo Eliseo. Y él estaba diciendo sobre la resurrección de un hijo de una persona, de una tsunamita. Y cuando él estaba hablando por eso, entra esa mujer por la puerta y él le dice, de ella, el hijo de ella fue que Eliseo resucitó. Y ella se acerca para confirmar el hecho que era real, que no era mentira. Y el rey le dice, devuélvanle las tierras. Y aún más, devuélvale el fruto de los 7 años de esas tierras. ¿Cómo entender ese mensaje para los tiempos del fin? Nosotros necesitamos tener una fe que no colapse, que no se quebrante ante las dificultades. Esta historia de la tsunamita no es solo un milagro del pasado. Esto es un modelo profético que Dios nos está dejando para este tiempo del fin. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la perseverancia de los santos. Otras versiones dice, la paciencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La perseverancia, la paciencia en la fe es lo que nos va a dar el discernimiento y es lo que nos va a ayudar a tener ese compromiso de conectarnos cada momento con el cielo. Esta mujer pudo discernir entre lo santo y entre lo falso y lo verdadero, entre lo santo y lo profano. Esta mujer se presentó ante el rey como nosotros vamos a tener que presentarnos, pero nuestro caso ya va a estar mencionado. Y allí va a haber alguien que va a hablar por nosotros y él es Cristo Jesús, nuestro abogado intercesor. Yo no sé por qué estás tú pasando en este momento, pero sí podemos extraer de esta situación que si tú estás a los pies de Jesús, por más grande que sea la dificultad, Él nos dará la victoria. En muchas ocasiones, nosotros pensamos que lo que deseamos en nuestro corazón es lo mejor para nosotros. Pero tenemos que recordar que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos.
y que los caminos de Dios son más rectos que nuestros caminos. Cuando tú permites que tu fe en Cristo Jesús madure a través de la oración, de la lectura bíblica, podemos decir en medio de la crisis, todo está bien, porque Dios está al control de nuestras vidas. A las personas que están en las redes sociales, a ti que estás al otro lado de la pantalla, quiero hacerte un llamado hoy. En medio de los problemas que tú tengas, dale like a este video y escribe, quiero estar a los pies del Salvador. Porque en estos tiempos del fin, queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que vamos a pasar tribulaciones. Que lo que has vivido hasta ahora no es nada por el conflicto venidero. Si queremos permanecer firmes y ser parte de ese remanente, de ese pueblo de Dios que encontraremos la victoria y que moraremos con Él en la Canaán celestial, tenemos que estar conectados con el cielo todos los días y en cada momento, permitiendo que Dios dirija nuestras vidas, permitiendo que el Espíritu Santo haga esa transformación que no hemos podido hacer. El espíritu de profecía en la página 622 del Conflicto de los Siglos dice, el tiempo de angustia, cual nunca fue, está por sobrevenirnos y necesitaremos una experiencia que ahora no poseemos. Muchos no están preparados porque no han desarrollado una fe que soporte la prueba. Una fe que soporte la prueba. Una fe que no te quejes, que no digas por qué. No vuelvo a la casa de oración porque no me saludaron. No vuelvo porque no siento que Dios haya hecho un milagro en la vida. Tienes que tener una fe que digas que aunque todo va mal, estoy bien porque confío en el Señor. Yo quiero invitarlos en esta mañana a que elevemos una oración. A que si tú estás dispuesto a tener una fe como la tsunamita, que no gritó, sino que perseveró, que no dudó, pero que caminó hacia Dios, que no se soltó hasta recibir la respuesta, yo te invito a que te pongas en pie y nos comuniquemos con nuestro Padre Celestial. Y a ti que estás en las redes sociales, te invito a que escriba amén en los comentarios y le digamos a nuestro Padre Celestial en esta mañana que queremos seguir ese modelo de llegar a los pies tuyos, de no entrar en desesperación, de no dudar, de no hacer escándalo, de en silencio poder tocar el cielo con cada una de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y de no dudar de que Dios está al control de nuestras vidas. Vamos a orar y pedirle a Dios por una fe verdadera que no haga ruido, pero que mueva el cielo con cada uno de nuestros actos. Oramos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hemos entendido, Señor, que tú estás al control de nuestras vidas, Señor. Que a pesar de las situaciones que pasamos en nuestro diario vivir, nos sirve para fortalecernos en nuestra fe y sabemos que en este mundo de pecado tú nos transformas, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Querido Señor, a pesar de las dificultades queremos pedir la compañía de tu Santo Espíritu para que encontremos en Él paz en medio de las tribulaciones. Gracias, Señor, por amarnos tanto. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Tengan una fe.